¿Cuántos de ustedes vieron la película En busca del arca perdida? ¿Me dejan verlo con su mano en alto? No muchos. O sí, a lo mejor no las reconocen con el nombre, pero es la primera de la saga de Indiana Jones. ¿Ahora sí? Sí, ¿verdad? Bueno, quien inmortalizó al personaje de Indiana Jones fue precisamente la primera de esa saga, que es En busca del arca perdida. Y no solo ha sido una de las más exitosas en cuanto a ventas en la historia de la cinematografía, sino que probablemente desconocían los datos que voy a darles ahora. Fue nominada 7 veces para los premios Oscar. Y de las 7 nominaciones ganó 4. Ganó mejor montaje, mejor diseño, mejor sonido y mejores efectos visuales. Y fue nominada a la mejor película, a la mejor fotografía y a la mejor banda sonora. Pero también fue nominada a los Globos de Oro y además la Academia de Cine Británica la nominó 8 veces, ganando únicamente uno de esos premios. En cuanto a la industria cinematográfica en Francia, también la nominó como el mejor film extranjero y otros 8 premios de menor importancia. Así que, ¿cuántos premios habrá recibido esta película? Fácil perderse, ¿no? Debió ser muy buena. ¿Qué, pastor? Ahora va a recomendarnos ver películas de ciencia ficción. Bueno, quizás sí les recomendaría ver esa película con las siguientes advertencias y que sepan el por qué estoy diciendo estos datos. Es que supongo ustedes saben que Steven Spielberg se inspiró en la Biblia para escribir este argumento. Si se le llama ciencia ficción es porque no es cierto, pero tiene algo de ciencia. En este caso, la ciencia es la historia bíblica y la película gira en torno al hecho de que un arqueólogo norteamericano está buscando precisamente el arca perdida, el arca del templo de los judíos, el arca que estuvo mientras David y Salomón estuvieron en la época de oro. Bueno, en la película los nazis junto a Indiana Jones logran descubrir el arca y Indiana intenta distanciar el arca de los nazis, porque estos obviamente lo que quieren es manipular el poder supuesto que el arca tiene para su imperio en el mundo. Lo triste, curioso o extraño, llámenle como ustedes quieran, es que el protagonista, Indiana Jones, es no creyente. Me refiero en la película, no sé en su vida privada. Él, como un hombre de ciencia, se mantiene distante de cualquier fe o evento sobrenatural. Pero al atestiguar, al ser testigo del poder del arca, pues hay una confrontación en cuanto a sus principios religiosos. Lo más extraño es que quizás no leyó Apocalipsis 11, porque ahora voy con lo que sí es importante. El arca no está perdida y tampoco está en alguna ruina bajo escombros. Apocalipsis dice dónde está el arca y no habría necesidad de estarla buscando. Para quienes de ustedes desconocen qué es el arca,
En el Antiguo Testamento, en el peregrinaje o el éxodo de Moisés, cuando se construyó el tabernáculo, la presencia de Dios de forma literal estaba en un arca, una caja rectangular, a la que se le llamó el Shekinah. La presencia de Dios mismo habitaba allí. Y con la destrucción del templo, ya les explico luego qué destrucción, pues no se vio más el arca del pacto. ¿Qué contenía el arca? Contenía una copia de las tablas de la ley que Moisés recibió, la vara de Aarón que reverdeció y también un poco del maná caído del cielo. ¿Qué sucedió con esa arca? Vayan a Apocalipsis capítulo 11, el capítulo que hoy nos corresponde estudiar. Capítulo 11, libro de Apocalipsis, y vamos hasta el versículo 19. ¿Listos? Dice: y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? Bien, por favor, marquen eso. Es un templo y que está abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía, ¿dónde? En el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Pues ya no hay que buscarla más. El trabajo de Indiana Jones es absurdo, porque está claro que el arca fue arrebatada. Tampoco debería sorprendernos, porque si ahí estaba la presencia de Dios, deben saber esto. Dios le prometió a Salomón que su presencia estaría siempre allí y protegiendo a su pueblo, siempre y cuando Salomón y su pueblo guardaran sus mandamientos y sus estatutos. Pero con el mismo compromiso que Dios le dijo la promesa, le dijo la advertencia. Pero si vos y tu pueblo se distancian de mis estatutos y deciden vivir como bien les dé la gana, pues mi presencia no estará con ustedes. Y si su presencia en ese entonces estaba representada en dicha arca, bueno, no tiene que sorprendernos que cuando Salomón y su pueblo se desviaron y fueron tras el abismo del paganismo y la idolatría, la presencia de Dios se distanció de ellos y el arca fue arrebatada. ¿En qué momento sucedió eso? ¿Por qué aparece en el Apocalipsis? ¿Qué tiene que ver eso con los dos testigos del capítulo que hoy corresponde estudiar? Bueno, esto y mucho más en el sermón de hoy titulado Los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11. Vamos al versículo 1. ¿Listos todos? Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. ¿Qué está representando la expresión? Simple y sencillamente lo mismo que en bienes y raíces se hace cuando usted va a vender una casa. ¿Cuál es la información básica? ¿Cuántos metros cuadrados tiene el terreno? ¿Ese es el perímetro? Además, ¿cuántos metros cuadrados de construcción? ¿Cuánto es jardín? ¿Cuánto es terreno construido? ¿Y para qué usted quiere eso? Bueno, porque tiene en una escritura, usted tiene que registrar los datos para luego un contrato de compraventa. Pues precisamente el dueño está a punto de ceder el derecho al comprador. Esa es la idea de tomar medidas. Y esa es precisamente la idea que aparece acá.
le está diciendo nuestro Dios a Juan: escribe cuántos metros cuadrados hay en el templo, porque estoy a punto de darlo a alguien. ¿Cuál templo? Si no hay más. ¿O a quién se lo va a dar? ¿Y por qué? ¿Qué parte del templo le va a dar? Bueno, seguimos leyendo. Y calcula cuántos pueden adorar ahí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, déjalo aparte, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿De qué gentiles habla hoy? Ya les explico. Y ellos hollarán la ciudad santa. Pueden cambiar el verbo hollar por pisotear. Ellos, quienes, los gentiles, pisotearán la ciudad santa 42 meses. Ya ustedes saben por el estudio anterior que significa 3 años y medio. Bien, retomemos la figura, atentos. Dice el principio del capítulo 11 que el templo, que todavía no les explico cuál, debe ser medido, porque durante la mitad de la tribulación en adelante le va a ser entregada ya no a los judíos, sino a los gentiles, paganos, por cierto. ¿Quiénes son estos? Si han seguido los estudios capítulo por capítulo, imagino recordarán que ya estamos en la última semana de Daniel, que estamos en esos 7 años y que en el estudio anterior ya les expliqué cómo llegamos a los 42 meses o cómo llegamos a estos 3 años y medio. Pues bien, lo que está diciendo es que parte del templo le va a ser dado al anticristo y a su gobierno mundial, a ese nuevo orden mundial, y que el anticristo lo va a pisotear. Bien, sigo. Versículo 3. Y en ese contexto, verso 3, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de luto. Ya les expliqué que 1260 días pues es igual a un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y les expliqué también que es lo mismo que decir 3 años y medio. En resumen, en ese contexto de lo que está pasando en el templo, van a aparecer 2 personajes que la Biblia llama los 2 testigos. El trabajo de estos va a ser profetizar. ¿En cuál contexto? En el contexto de que el templo está siendo pisoteado por los gentiles. Bien, hasta aquí leemos. Vamos a orar y a pedir la guía del Señor en el sermón titulado Los 2 testigos. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, te agradecemos tu gracia de dejarnos saber tus planes. Y creo que para nosotros están escritos para que los compartamos con otros. Porque tu palabra dice que nosotros no vamos a presenciar toda esta tragedia y todo este dolor. Tu palabra nos promete que vamos a ser arrebatados juntamente con Cristo antes de que todo esto empiece. Pero quizás, Señor, hay algunos acá que no se han percatado de la gravedad de esto, o no están conscientes y por ello no están urgidos. Por eso te suplico que tu Espíritu Santo me dé gracia para explicar y para poner en perspectiva correcta la gravedad y la urgencia de toda esta información. Por favor, háblanos, te lo suplico, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Antes de seguir,
4 o 5 o 10 de ustedes me escribieron, me llamaron o cruzaron palabras conmigo en los pasillos esta semana, diciéndome: pastor, exactamente lo que usted dijo el domingo sucedió. Irán atacó a Israel. Y algunos de ellos creo que me dijeron esto con asombro, casi como si tienen frente a ellos al nuevo profeta, porque le estoy pegando a cada cosa que digo. Yo con preocupación digo: ¿y qué? ¿No le he pegado a todo lo que he dicho antes? Porque no soy yo. Y tampoco se necesita ser muy conocedor para decirles que todo lo que fue profetizado se ha estado cumpliendo. Y se va a cumplir con mayor intensidad en estos días. Que algunos de los presentes lo ven a la distancia, que algunos de ustedes creen que otra guerra más. No, 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 no es otra guerra más. Entienda que durante 1948 años no pasó absolutamente nada en el calendario profético. Nada, de nada. El calendario profético se reactivó desde que Israel es nación. La higuera empezó a dar frutos. Y de 1948 al 2025, que suma un poco más de 50 años, ha pasado de todo lo que no pasó en 2000 años. Y que lo que estamos viendo hoy es el cumplimiento y el recrudecimiento de todo lo que está anunciado. Ahora, si usted ahora lo está corroborando y dice: bueno, exactamente lo que el pastor anunció, no diga lo que yo anuncié, porque esto está escrito de ratos. Más bien, yo les animaría en decir: ¿cómo es posible que entonces no estén urgidos en llevar el evangelio a aquellos a quienes ustedes aman? Porque algunos de ustedes no llamaron a sus hijos hoy para decirles: ve a la iglesia, la venida del Señor está cerca. Y ustedes saben que sus hijos van a ir al infierno, a no ser que suceda un milagro y que ellos abran su corazón a Cristo. Ustedes no lo hicieron. Varios de ustedes no llamaron a su esposa, a su esposo, a aquellos a quienes aman. Porque sí llamaron en manera alarmista, amarillista, a qué sé yo quiénes, y tomaron el teléfono: mira, ya viste, están atacando a Israel. Fantástico que den una noticia alarmante, pero más alarmante es que llamen a los que se van a perder y que son obligación de ustedes compartirles el evangelio. Así es que les animo y les puedo augurar, y no tengo el don de profecía, pero no lo necesito, que ese ataque de Irán a Israel es solo un eslabón más en una cadena que ya no la pueden detener más. No se puede detener. Proféticamente está advertido. Y hoy van a haber otros datos más que se unen a esa cadena, otros eslabones, otro contexto en donde, como un rompecabezas, cada pieza está ocupando su posición. Parece ser que los únicos que no están ocupando la posición en ese rompecabezas somos algunos de nosotros, que no estamos ni ocupados ni urgidos de compartir a otros
el Evangelio, y peor aún, algunos de los que vienen y se reúnen cada domingo como si son oyentes, como si vienen a ver el arca perdida de Steven Spielberg, y que están atentos y dicen, bueno, es interesante, pero ustedes no cambian su corazón que se vuelque a Jesús. ¿Qué hacen aquí? Es como ir al cine. No, no es como ir al cine. En realidad el cine es entretenido. Yo no creo ser entretenido, a no ser que algunos rayen la ignorancia y un predicador como yo les entretenga, porque no creen nada de lo que oyen. Prueba de ello es que no practican nada. Pero en fin, regresemos al tema. El templo, el arca, ¿qué hace aquí? Los dos testigos. Bueno, recordarán en el panorama bíblico, ¿me dejas verlo mejor rapidito? Así lo pongo en sus mentes de nuevo. Recordarán que estamos en esta semana, no, hombre, es la anterior. Es la anterior a esta. Aquí está, el arrebatamiento. Listo. Bien, estamos en esta semana. El arrebatamiento no ha sucedido y estamos a la mitad. Ya les expliqué los días de esta mitad y estamos por entrar a la gran tribulación. Y ya les expliqué aquí, esto es como un templo. Esta figura quiere representar una especie de templo y que el anticristo aparece ahí. Pero antes de eso tengo que darles historia. Gracias, hijo. Tengo que darles un poco de historia. Hay 3 religiones monoteístas en el mundo. Y como dato curioso e interesante, 2 de las 3 tienen sus orígenes en la primera. Entonces digo, las 3 tienen su mismo origen, sí. De hecho, el padre de las 3 es Abraham. En el mundo, en la historia, solo hay 3 monoteístas. Las digo no por orden de importancia ni cronológico, es orden de aparición en mi mente. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Esas son las 3 religiones monoteístas. También, como dato curioso, la única de las 3 que no tiene liturgia es el judaísmo. El cristianismo tiene liturgia, aquí estamos, tenemos un servicio religioso. El judaísmo tiene un templo y tiene cantidad de sinagogas, como quieran llamarle, y tienen su propia liturgia. El judaísmo no tiene nada. Nada de nada. ¿Desde cuándo? Bueno, aquí viene la explicación en la historia. La religión judía empezó oficialmente en el éxodo de Moisés, con el tabernáculo, con el arca del pacto. Deberán recordar la nube de humo, el fuego, emanando precisamente del arca, de la presencia de Dios. Pues bien, cuando llegamos al rey David, que simultáneamente en gobierno y política, David lleva a la civilización judía a la época de oro, a su momento de gloria. Algunos dicen que fue Salomón, yo creo que fue David. Cuando David llega a la época de gloria, entonces comienza la idea de un templo, una casa para Dios, el judaísmo, una religión. Y Dios complace el sueño de David con la advertencia que el templo no lo iba a construir David, sino que su hijo Salomón. Bien, Salomón construye el templo y es un edificio majestuoso,
por la historia, por lo que registra, por la arquitectura, por los materiales ocupados, no repetido en imaginación humana. Bueno, Dios le advirtió, les expliqué ya, a Salomón cuando puso su gloria sobre esa casa, cuando una cortina de humo y de fuego llenó la casa de Dios, el templo que Salomón construyó. Dios le advirtió, aquí voy a estar mientras guardes mis estatutos. Y nadie te puede hacer frente. Todo lo que hagas va a prosperar. Pero si violentas mis estatutos y me das la espalda, mi presencia se irá de este lugar. Tal cual lo advirtió. Salomón y su pueblo se desencadenó en idolatría, en adoración de dioses paganos, en injusticia e inmoralidad, y la presencia de Dios se apartó. Cuando la presencia de Dios se aparta, entonces quedan a su propia suerte. Y el primero en arrasar con el pueblo de Dios, no el primero en la historia, pero sí en este evento, es Nabucodonosor. Nabucodonosor entra a la ciudad santa y destruye por completo la gloria del Dios, la gloria del templo de los judíos. Entonces el primer templo es construido por Salomón y destruido por Nabucodonosor. Bien, van al cautiverio, quedan cantidad de años otra vez como esclavos. Aparecen 3 profetas post-cautiverio, que los estudiosos llaman los 3 del post-cautiverio: Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos empiezan a activar al pueblo y a decir: la gracia de Dios está por venir, salgan de la ciudad santa, reconstruyan el templo. Y es ahí donde surgen otros 3 gigantes de la historia: Nehemías, Esdras como sacerdote, como escriba, y Zorobabel como líder civil, como gobernador. Bien, estos 3 son los que promueven y activan la construcción de un segundo templo. Aunque para ser exactos con la historia, yo preferiría decir que estos 3 remodelan o intentan restaurar las ruinas del primer templo, del templo de Salomón. Y mire que no soy extremista al decirlo de esa forma, porque creo que no lo consiguen, ni siquiera restaurar el templo anterior. Cuando habían terminado la labor, los ancianos, los que habían visto la gloria del templo de Salomón y ahora estaban viendo la restauración del templo de Zorobabel, lloraron con nostalgia, con tristeza, con remembranza, diciendo: esto no es el templo que alguna vez se construyó para nuestro Dios. Es que en efecto no tenía la gloria de la época de oro de la nación judía, pero era un templo y eso era lo único que tenían. Reiniciaron la liturgia del judaísmo. ¿Cuál es la liturgia del judaísmo? El sacrificar cordero, derramar su sangre, las libaciones y todo lo que aparece en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio. Bueno, una parte también en Números. Esa era la liturgia, pero la podemos sintetizar en decir el sacrificio. Llevar un animal, sustituto, vicario, que su sangre sea derramada, y Dios acepta esa sangre en restitución de nuestros pecados. Lo mismo que hizo el cordero en la esclavitud egipcia, la Pascua. ¿Me estoy dando a entender en todo esto? Bueno, ese es el segundo templo, reinicia el sacrificio. Una vez más,
el pueblo de Israel le da la espalda a Dios. Van tras ídolos, tras injusticia, tras inmoralidad, y lejos de ser luz a las naciones, eran un pésimo ejemplo a las naciones. Llega el Imperio Romano y por medio de uno de sus generales, Tito Flavio, destruye por completo, quema por completo el templo, el segundo, que Zorobabel había restaurado. Esta vez, Tito Flavio no dejó absolutamente nada, excepto vestigios, ruinas. Y algunos dicen una que otra pared que grita lo que alguna vez fue el templo de los judíos. Una supuesta o dos de esas paredes que quedaron no de pie, quedaron ruinas. Es lo que hoy por hoy el mundo entero llama el muro de los lamentos. Y cada vez que usted ve fotos o videos, noticias de que los judíos están yendo a una pared y que escriben sus oraciones y la meten en las hendiduras de esa pared vieja, lo que ellos están invocando es la gracia de Dios y que les permita reconstruir el templo para ellos regresar al sacrificio. ¿Por qué? Porque son religión sin liturgia. Y esa es la razón por la que usted también ve que los líderes del mundo, cuando tienen visitas oficiales a Israel, los más respetuosos de ellos van al muro de los lamentos y hacen alguna especie de oración. No sé si con fe o no, pero en fin, esa es la razón. En resumen, existieron 2 templos y se acabó, no hay más. La profecía que acabamos de leer dice, sumado a otros pasajes, de que se reconstruirá un 3er templo. Es el que aparece aquí. Y que ese 3er templo es el que el anticristo va a pisotear. Dirán ustedes, pero ¿cómo? Si no hay templo ahora, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cómo va a suceder? Bueno, aquí voy a un poquito de especulación. Los escatólogos creen que la más grande estrategia que el anticristo tiene, o la mejor carta, por decirlo de otra forma, el mejor as que el anticristo tiene para procurar la paz entre judíos y árabes es precisamente el permiso de la construcción del templo. Creen que ese es un favor tan grande que los judíos se van a sentir complacidos, agradecidos, de que al fin hay un líder en el mundo que, lejos de propinar revuelta contra el pueblo judío, consigue algún común acuerdo para que ellos puedan construir el 3er templo. ¿Es eso posible? Bueno, ¿por qué no? Se especula, insisto, no está en la Biblia, de que en realidad el templo no estuvo construido donde está la mezquita de Omar, tierra santa para los árabes, para los musulmanes. Tierra santa para árabes y tierra santa para judíos. Jamás cederían eso. Bueno, dicen algunos que no estuvo ahí, sino a la par, muy cerca. Y que bastaría con un poco de arqueología, de quitar escombros, tierra,
y encontrarían que el templo estaba en otro sitio. Y si eso es así, bueno, entonces reconstruyan el tercer templo. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar que construyan un tercer templo con la tecnología actual? Días. Si usted entra a internet y pone reconstrucción del tercer templo, va a pasar horas si usted es acucioso con tanta información. No puedo decir cuál es fidedigna, cuál no a esta altura, pero toda es interesante. El Instituto del Templo, la Universidad del Templo. Se dice tanto de que ya incluso han descubierto el linaje levítico y que ya están entrenando, calificando al sacerdocio para oficiar sacrificios. De todo, ¿no? El asunto es que si mañana dicen, aquí estaba el templo y aquí lo vamos a levantar, es cuestión de días para que eso esté de pie y la religión judía empiece una vez más. Entonces la pregunta es, ¿eso va a empezar antes del arrebatamiento o empieza con el arrebatamiento? No sabemos. Si quisiera alguien escuchar mi opinión, podría ser que empiece con el arrebatamiento y que se construya de inmediato, y de inmediato se reinicia el sacrificio y la religión judía. Los primeros 3 años y medio, que ya les expliqué qué es eso, están en paz, relativa paz, con el jinete del caballo blanco. El problema se agranda en el capítulo 11. ¿Por qué? Porque el jinete del caballo blanco entra a los 42 meses al templo de los judíos, entra al lugar santísimo y reclama que Él es el Mesías príncipe, que Él es Dios y que debe ser adorado. Es entonces cuando Israel dice, si no creímos en el Mesías príncipe verdadero anterior, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, menos vamos a creer en esta vulgar imitación. Y es allí donde empieza la gran tribulación, en donde el anticristo declara la guerra al pueblo judío abiertamente, buscando la exterminación del pueblo judío. Ustedes dirán, los más desconocedores en este punto, mire pastor, hasta ahorita le he estado prestando atención, le he estado entendiendo, pero ya ahorita ya siento que usted va con los cazadores del arca perdida, que se extravió. Si esa es su postura, le voy a poner en contexto esto. Mire, ¿cuántas veces los gentiles han querido exterminar al pueblo de Israel? Cantidad de veces. En el libro de Esther hay una de esas ocasiones con Amán. La que más conocen la mayoría de ustedes es el genocidio, el holocausto que propinó Hitler. Pero además de ese holocausto están los guetos italianos, están cantidad de eventos en la historia en donde los gentiles han querido el exterminio de los judíos. Usted al menos debió preguntarse, ¿y por qué todos odian a los judíos? Bueno, entonces ya no es nada extraño que el mundo quiera destruir a los judíos. Sí, pastor, pero ahora estamos viviendo en el 2024 y eso ya no es así. Ya no existe el odio antisemítico, ya no existe toda esa aberración. Y entonces les diré, ustedes están coronando su ignorancia. Es mejor que no digan eso en voz alta, porque solo gritan que no han leído nada.
Como mejor prueba, les voy a mostrar lo que sucedió en la ONU hace 2 semanas. Días. Pone por favor. Páralo. Recordarán porque ahí estuvo el presidente de nuestro país, que hace unos días los primeros ministros, los presidentes del mundo, estuvieron dando sus reportes, una disertación ante las Naciones Unidas. Bueno, miren lo que pasó con el primer ministro israelí. Dale. All right, talking of Israel and the conflict, that is now the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, about to address the General Assembly. Let's listen in. Ladies and gentlemen, order. Order, please. What we're seeing, ladies and gentlemen, a lot of people walking out of the General Assembly, and the moment in which Benjamin Netanyahu walked in to address gracias, hijo. Una gran cantidad de representantes del mundo, del gobierno de este planeta, cuando el presidente, el primer ministro israelí se puso en el podio, se levantaron, se largaron dándole la espalda. ¿Sabe lo que dice un noticiero británico? La más grande escalada antisemítica desde la época bíblica. Así dice la noticia. ¿Es amarillista? No, ¿cómo que amarillista? Si los gobernantes del mundo, ¿sabe qué le dijeron aquí al primer ministro israelí? A nosotros nos importa un comino que hace casi un año terroristas de Hamas entraran a Israel y masacraran a más de 1.200 judíos. Porque eso es lo que pasó, están por cumplir un año. Es en octubre, creo. ¿Mañana? Esperen mañana. Y digan, el pastor no dijo. Ok. Están a un año de cumplir la masacre. Los gobernantes del mundo se pronunciaron en contra del grupo terrorista. Condenaron. Palabritas. Pero ahora condenan porque los judíos han prometido acabar con todos los terroristas de Hamas. Así que le dan la espalda. Ok, les pregunto, ¿acaso no es este el comienzo de una plataforma en donde el mundo le da la espalda al pueblo judío? Es más, supongo que también saben que todo es como una especie de rompecabezas que anuncia, hay que esperar qué pasa en los Estados Unidos. Porque se sabe que hasta hoy los Estados Unidos han sido aliados incondicionales de los judíos, pero ya no. Por algunas escaramuzas del presidente actual, y todo apunta a noviembre 11 o 12, no sé qué fecha son las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si gana la señora que está como candidata, y yo le pregunto al mundo entero, y no soy antifeminista, reconozco que hay grandes líderes mujeres en el mundo, reconozco a Débora en la Biblia, reconozco a la Dama de Hierro, a Margaret Thatcher y no sé cuántos más. Ok, pero si estamos enfrente de una guerra mundial, que no necesitan un predicador para que se lo diga, todos los noticieros lo advierten. Entonces, si estamos frente a esas puertas, ¿ustedes quieren de comandante en jefe para el ejército más poderoso del planeta a una mujer? Ya los puse a dudar, ¿verdad? Bueno, a la Margaret Thatcher quizá, pero el antecedente de esta otra señora es una historia muy diferente, una experticia bélica, una mujer de decisiones armamentistas y de estrategia militar. ¿Qué va a pasar? No sabemos.
¿Y qué hacen estos dos testigos entonces cuando todo esto se desenrede? Qué hermoso lo que estoy por decir. La gracia de Dios mostrando oportunidad para los que aún viven. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, estaban los 144,000, ¿recuerdan? ¿Cuál era su trabajo? Misioneros. ¿Qué hacen estos dos testigos? Exactamente lo mismo. Predicar. Solo que estos vienen con mucho más poder que los 144,000. Dice que sale fuego de sus bocas a quienes quieren hacerle daño. Dice que tienen poder para cerrar el cielo y que no llueva mientras ellos prediquen. Dice que van a lanzar todo tipo de plagas y que cualquier gobierno o persona que quiera hacerles daño, el daño se revertirá contra ellos. Sí, ¿por qué tienen todo ese poder? Porque ya es la gran tribulación. Mortandad, guerra, destrucción, plagas. ¿Quiénes son estos dos testigos? Bueno, la Biblia no dice sus nombres y todo entonces queda a especular. Nada más como información añadida, les digo algunas especulaciones. Todo apunta, según los estudiosos, que los candidatos son Moisés, Elías y Enoc. ¿Por qué? Número uno, Moisés y Elías Dios obró milagros a través de ellos como los que se describen aquí. Fuego, sequía, plagas, etc. El otro fuerte argumento es que la Biblia dice, está escrito que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Estos tres no murieron. ¿De qué habla, pastor? Bueno, recuerden, Enoc fue arrebatado. Elías fue llevado en un carro de fuego. Y Moisés se dice que murió, pero nunca se halló el cuerpo. Entonces ¿se murió o no se murió? No se ha muerto. Entonces puede ser cualquiera de esos, ¿no? Sí, quizá. ¿Qué harán? Predicarán. Al final de su misión, el anticristo consigue matarlos, consigue ejecutarlos y va a poner sus cuerpos en vitrina durante 3 días y medio. Todo eso está en este capítulo, que por tiempo yo no lo estoy leyendo con ustedes, estoy corriendo. Está en este capítulo que los pone 3 días y medio, y al final de esos 3 días y medio, entonces Dios les devuelve el hábito de vida y los arrebata con un terremoto en donde mueren 7,000 personas. Aquí lo dice. En ese contexto surge lo que Warren Wiersbe llama, y me gusta, por eso lo repito, ya quisiera fuera creatividad mía, pero no puedo plagiarla. Él llama a esto una Navidad satánica. ¿A qué? Vayan al versículo 10. Navidad satánica. Capítulo 11, verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, o sea, sobre los cadáveres, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra, por eso Navidad satánica, es decir, el mundo va a estar feliz de que finalmente estos mueren y se envían regalos unos a otros porque es una fiesta enorme. Y yo digo, qué increíble el ser humano, aún sufriendo y viendo tanta evidencia, siguen dando la espalda a Dios. Yo creo tener la respuesta del por qué el ser humano le da la espalda a Dios. Y puede ser diferente en algunas otras personas, pero en términos generales creo que siempre termina en lo mismo. ¿De qué hablo? Que la gente quiere vivir como le da la gana. Y cada vez que encuentran
una filosofía que choca contra su libertinaje, se ofenden. Y como el mundo quiere vivir en todo tipo de depravación, de desenfreno, los dos profetas anuncian, junto a los 144,000, que eso los va a llevar al infierno. Entonces prefieren muertos a los profetas, como sucedió en toda la historia, antes que volver su corazón a Jesús. Que de hecho es lo mismo que algunos de los presentes hacen hoy día. Por favor, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, o si usted lo ha hecho pero como una práctica religiosa falsa, no se ofenda con lo que voy a decirle, pero es mi deber decírselo. Usted no quiere rendir su corazón al Señor Jesús y entregarse con fe y luchar y estudiar la Biblia y acercarse en oración porque usted quiere seguir viviendo como a usted le da la gana. Usted no quiere casarse, usted quiere tener una pareja aquí, otra allá, usted quiere hacer esto, quiere vivir como usted dice en cuanto a sus negocios, todo tipo de injusticia, inmoralidad que raya contra lo que la Biblia dice. Entonces, lejos de usted rendir su corazón, se ofende y arremete contra las iglesias y contra los predicadores. Tanto que algunos se alegran cuando los predicadores erramos el blanco y nos equivocamos y caemos en errores. Se alegran porque dicen, si el pastor cayó, yo también. Temo que si ese es su corazón, aun cuando tenga frente a usted a los dos testigos con todo el poder que Dios les va a dar, usted va a seguir con un corazón duro. Pero yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de que usted muestre tanto distanciamiento y tanta indiferencia al Señor? Si ahora mismo podría empezar una relación hermosa con Él. Ahora mismo usted podría evitar la tribulación en su vida. Y si me dice, pero es que pastor, hay cosas que yo no puedo dejar. Entiendo, deje que sea Dios el que obre en su vida paso a paso. Pero usted ponga su fe en Jesús y dé ese paso de fe. Porque saben, para terminar este capítulo, que tengo más que decir, pero ya no tengo más tiempo. Debo concluirlo contando esto. Mi hija pequeña, 13 años, Génesis, la que regularmente está en este piano, siempre escucha nuestras conversaciones. Y por supuesto que hablamos con total libertad de esto en la familia. Es la palabra de Dios. Y uno de estos días, mientras hablábamos de las profecías, estábamos comiendo, ella dijo, no, dijo, yo quería casarme y tener hijos antes de que esto pasara. Pero lo dijo con fe. Por supuesto que a mí no me cayó en gracia lo que dijo. Pero no por el hecho de que todavía es una niña. Lo que me hizo pensar 3 veces fue, wow, si nosotros los adultos tuviéramos la fe de una niña, de su inocencia, que al escuchar que todo está sucediendo, y que lo está viendo en las noticias, que lo está leyendo aquí, y que ella dice con fe, bueno, nuestro Señor vendrá pronto. ¿Cómo nosotros los adultos no podemos tener esa fe? ¿Por qué nos gusta creer solo la conveniencia de la Biblia?
cómo mejorar nuestros negocios, cómo mejorar la relación en la pareja, cómo nos va bien aquí, cómo nos va bien allá, cómo divertirnos, y todo eso está bien. Pero la Biblia, el Evangelio está muy por encima de esas frivolidades humanas. La Biblia es vida eterna. Y nosotros deberíamos tener puesta nuestra mirada en la vida eterna. Estoy diciendo, mire, algunos de nosotros, nuestra preocupación, nuestra preocupación es los bonos de Navidad, el aguinaldo, la escuela de los chicos para principio de año, cuánto voy a ganar en el año, cuánto voy a perder. Esa es la aflicción de muchos. ¿Qué van a hacer nuestros hijos acá o nuestra pareja allá? Por Dios, ¿no quiere pensar que la venida del Señor está cerca y usted y yo no estamos haciendo nada para que ellos busquen al Señor? De todo lo incierto que usted dijo, porque ni sabemos si por alguna enfermedad vamos a llegar a Navidad o al otro año, o por un accidente. Eso es probable. De todo lo incierto, lo único 100% cierto es lo que dice aquí que va a suceder. Pero en eso, algunos de nosotros no le ponemos la pasión. Predicador, yo sí tengo la pasión con eso. Desde donde yo lo veo, si usted y yo tuviéramos pasión de que esto está por suceder, vamos a correr con urgencia a hablarles a los nuestros de que busquen a Cristo con todo su corazón, porque está a las puertas. Oremos.